Bueno, muy buenas tardes. Es un gusto para mí poder estar aquí con todos ustedes y por supuesto acompañar en este caso a Fran y a Jorge. Y la verdad que, antes que nada, aclarar que los cambios que uno pretende muchas veces en las comunidades y que quieren, como todos los que somos del interior, yo soy actualmente intendente en uso de licencia de una ciudad del interior, un pueblo un poco más grande, pero que en su concepción de crecimiento y de estructura somos todos similares. Y que a veces esperamos que las cosas, sin lugar a dudas, nos vengan de la nación, nos vengan de la provincia, y el cambio lo tenemos que empezar por casa. Y el primer cambio es la mentalidad. Y los primeros para liderar esto son los líderes locales. Y por eso llegar hoy aquí y que Jorge, yo diría en el 70% de lo que me planteaba a mí es la generación de empleo, la generación de trabajo. Me invitó a recorrer empresas, llegar y saber que están reunidos y plantean una charla con las instituciones, ver el centro comercial, pujante, estar con la cámara, con la cooperativa de agropecuarios, una cooperativa la cual es muy importante en toda la provincia de Córdoba y tiene un rol estratégico en Córdoba, en la bolsa de cereales también, por su importancia. Y me parece, cuando hablo de que el primer tema es definir, cambiar y cambiar la mentalidad, es el trabajo junto que tenemos que hacer primero para fortificar lo que tenemos. Estas relaciones que los líderes locales o los intendentes tienen que tener con su comunidad y con sus instituciones. Acá sé que hay dirigentes de clubes, dirigentes de empresas, dirigentes que tienen que ver con el quehacer diario. Y fíjense que las principales obras o los principales crecimientos que tienen las poblaciones del interior tienen que ver con la fuerza propia. Uno a veces piensa en traer la gran radicación de una empresa de afuera, y la verdad que lo primero que tenemos que pensar es cómo acompañamos lo que tenemos adentro para que crezca y progrese, y cómo los líderes locales nos vamos vinculando para hacer política estratégica a largo plazo. Y en esto decirles que encuentro en Jorge una persona que con su vocación de servicio ya es médico. Los médicos tienen ya en su esencia una clara vocación de servicio y de amor al prójimo. Salvan vidas constantemente, tienen la vocación de entrega. Y hoy esa vocación la manifiesta en lo público. Y tomar la decisión de enfrentar una candidatura, de entender también, como me decía, mira, hay cosas que las ve bien y que hay que continuarlas, me parece que también eso es innovador en la política. De líderes que no crean que, bueno, hay que llegar y cambiar todo. No, hay cosas que están bien, que las vamos a continuar, y cosas que hay que modificar, que hay que crecer, que hay que progresar. Y en esto Fran bien lo decía, nosotros desde Unión por Córdoba hemos ayudado a todos los gobiernos municipales. A mí como ministro me tocó. La verdad que nosotros trabajamos, y en mi caso desde el Ministerio de Industria y Producción hemos acompañado a todos los gobiernos dentro de nuestras posibilidades. Y a todos, como digo yo, le hemos dado una mano. Ahora, cuando tenemos líderes locales que entienden para dónde tiene que ir el crecimiento, que piensan de la misma manera que gobernar es generar trabajo y empleo, que el progreso parte de entender que hay que tener buena relación con las instituciones y generar planes y progreso a largo plazo, les quiero decir que no es que le vamos a dar una mano, sino que a Jorge le vamos a dar las dos manos del gobierno provincial. Nosotros con Juan componemos una fórmula que vincula, como dicen todos, la experiencia y la renovación, y eso está hiper claro. La gestión, la experiencia de un gobernador que se fue nada más y nada menos con el 70% de consenso y de aprobación de gestión. Y todos los que gobernamos sabemos que no se consiguen esos guarismos si no sos un buen gobernador. Un gobernador que le tocó administrar en uno de los peores momentos de la economía, no solo por enfrentamientos nacionales, acordémonos del 2008, cuando vinieron por la producción de Córdoba y él estuvo al lado de la producción de Córdoba, sino también con el 2009, con lo que fue la crisis internacional financiera. Un gobernador que le tocaron esos 2 años y nunca ajustó, sino que todo por el contrario. Siguió defendiendo la producción, siguió defendiendo a cada uno de los cordobeses, ni que hablar de nuestro interior del interior, ni que hablar de nuestras regiones, porque la verdad que había que ser muy valiente en ese momento para hacer lo que él hizo y lo que acompañamos todos nosotros.
y también pudo enfrentar esas situaciones no parando los planes de obras y continuando las obras que se venían haciendo, no solo de la gestión de José, sino también muchas obras que inició él y que hoy disfrutamos todos los cordobeses. Después es diputado nacional y ha sido un diputado nacional que ha ido a Buenos Aires y que ha plantado y puesto bandera en cada una de las defensas de los temas de Córdoba, no solo en la coparticipación, no solo en lo que tiene que ser la defensa de nuestros jubilados, sino en cada uno de los temas, defendiendo a los cordobeses en un lugar donde es muy difícil, en un lugar donde muchos van y después se olvidan de Córdoba y empiezan más de una vez a mirar para el costado cuando vienen estos temas que son centrales para todos los cordobeses. Por eso, para mí acompañarlo es un gusto, es un honor, y para mí componer esta fórmula con el rol de lo que es la renovación, con el rol de lo que es la innovación, las nuevas ideas, pero también se da que somos dos hombres de gestión, tanto él de gobernador como a mí como intendente, y aparte un rol que los dos hemos hecho, y por eso tal vez nuestros planteos tienen tanto que ver con la producción y con el empleo, porque los dos tienen el destino, como dicen los payadores, fuimos ministros de la producción y tenemos un claro concepto. Además de a mí tocarme administrar una ciudad muy similar a esta, un poco más grande, pero similar en su concepto de crecimiento, vinculado a los servicios, vinculado a la producción y vinculado a la industria. Tal vez de otra escala, pero esencialmente lineal. Por eso verlo a Jorge y ver cómo piensa él es entender que pensaba de la misma manera que pensaba yo cuando los sanfrancisqueños decidieron el cambio y nos votaron a nosotros y pudieron ver un San Francisco mejor. Entonces decirles que con Juan tenemos en claro que gobernar es generar trabajo, y para generar trabajo se necesitan estas obras que explicaba Fran, que nosotros le decimos de gran competitividad, que tienen que ver con los caminos, que tienen que ver con la gasificación, que tienen que ver con la electrificación. Estamos hablando de los planes quinquenales. O sea, no es decir, che, a donde voy a hacer una obra eléctrica. No, es tener una planificación de electrificación para la provincia, con una EP consolidada y con una planificación a 5 años. Yo el otro año cuando hablaba como ministro decía, vamos a hacer interfábrica, muchos decían, no, esto no se va a hacer, interfábrica ya está hecho. Para que tengan idea, esa obra son casi 2 Carlos Paz prendidos, que hoy le va a permitir dotar de mayor energía a lo que tiene que ver con el cinturón de Córdoba, pero también poder haber incrementado esa potencialidad para todo Córdoba y disponer de mayor energía. Ni que hablar de lo que fue la Central Pilar, y ni que hablar de lo que va a ser la voluntad que tiene Córdoba de seguir creciendo más allá de lo que opinen otros candidatos que hoy para mí atrasan, de saber que nosotros tenemos que seguir creciendo con una empresa que siga dotándonos de energía. También con lo que ha pasado hace muy pocos días, que para nosotros es un hecho revolucionario, que es la posibilidad de gasificar la provincia. Nosotros no podemos detener la gasificación de la provincia. Ustedes tienen gas aquí y saben que el gas es un antes y un después. Tendrá Jorge el desafío de llevarlo a los barrios, que después vamos a hablar de eso, pero aquellas ciudades que tienen gas saben que tienen la posibilidad de crecer, de tener una energía barata para producir. Aquellos que no lo tienen es casi condenarlos al no progreso. Entonces, esos dos planes que nosotros tenemos, más allá de la crítica, más allá de los problemas, que todos saben ustedes que la Nación no nos firmó la posibilidad de la gasificación en su momento, hoy tenemos la posibilidad de poder decir que ya está en licitación, que ya han comprado pliegos de empresas, ya hay casi 7 empresas, algunas extranjeras, trayendo inclusive los compromisos propios de la financiación propia, para evitar el otro problema que tuvimos también. Los caminos, como bien decía Fran, cada uno en su departamento tiene, pero los caminos son elementos esenciales en los cuales nos intercomunican y en los cuales sacar la producción. Los caminos secundarios y terciarios para complementar también lo mismo. Los consorcios camineros y los consorcios canaleros. Ustedes saben que hay un nuevo desafío, están cambiando los regímenes de lluvia y tenemos que hacer consorcios canaleros donde no lo hay. En mi zona no lo había y ahora están generándolo. Y tenemos que hacer un estudio hídrico también por el cambio de estas circunstancias y un fondo especial para hacer el mismo para que afecte en la menor medida nuestra producción. Yo diría que esto podemos hablar después si quieren con los periodistas podemos charlar más en conciso con determinados temas, pero tienen que ver con esas obras que tienen que ver con la competitividad y tienen que ver con la mejora de la infraestructura y la calidad de vida. Y después son las obras que tenemos que hacer en las ciudades. Y acá también necesitamos los líderes locales para trabajar en conjunto. Nosotros tenemos la firme decisión de descentralizar fondos. De decir, esto ya viene el gobierno provincial trabajándolo de esa manera. Fran ha sido un articulador de los mismos, con los fondos que tienen que ver con salud,
directamente para la atención primaria de salud y para los hospitales en aquellos lugares donde los tienen los intendentes. En eso seguir en escala y decir, bueno, tenemos que ir descentralizando más fondos que tengan que ver con la posibilidad de las obras concretas, fondos para Vía Blanca, fondos para cordón cuneta, fondos para pavimentos, fondos para cloacas en donde no existan, y las cloacas globales, lo que nosotros decimos la estructura más importante, a las cuales muchas veces los intendentes no podemos, porque no tenemos escalas para esas obras. Hay obras que escapan a la escala propia de una ciudad, inclusive ciudades de Córdoba, porque uno dirá, bueno, ciudades más grandes, no. Las escalas de ciudad, como inclusive Córdoba capital, para solucionarse su problema cloacal, le escapa a la escala hoy a los problemas propios que Córdoba capital tiene. Inclusive en mi ciudad, como San Francisco, para las obras globales y externas, no para las obras internas. Nosotros para las obras internas lo que planteamos es un trabajo en conjunto, que vamos a hacer, sin lugar a dudas, si ustedes lo acompañan con Jorge, de la posibilidad de acompañar el plan de obras que él tiene con los fondos específicos que nosotros vamos a ir dotando de acuerdo a escalas de ciudades. Esa es una definición que Juan y yo hemos tomado, en lo cual entendemos la lógica de las intendencias y de las comunas, y entendemos la lógica de que lo mejor es descentralizar fondos y hacer que la administración sea en conjunto, pero esa administración con fondos específicos. O sea, si te damos fondos para iluminación, es para iluminación, no es para que vos lo cambies o hagas otra cosa. Y después algo que creo que es un tema que es vital, que tiene que ver con la construcción de las viviendas, que tiene que ver con algo que nos pasa a nuestra generación, en su mayoría, que radica en cómo se han disparado los costos de los lotes con otras generaciones anteriores. Ustedes saben perfectamente que sus abuelos o sus padres, la adquisición del lote no era un tema que estaba en la agenda tan prioritariamente en el costo de la vivienda. Es más, se calcula que entre 7 y 12 salarios te llevaba la compra del lote. Hoy ustedes saben perfectamente que al valor que tienen ustedes, con los salarios actuales que tenemos, es casi imposible la compra del lote. Y se han disparado los alquileres de tal manera que ahora, trabajando dos, casi el pago de uno de los sueldos va todo al alquiler. Y eso casi te lleva a vos a pensar en que el sueño de la vivienda propia se dispara en el tiempo, porque es así. No es que los jóvenes actuales o las nuevas generaciones sean distintas a las anteriores. No es que, como dicen algunos, no, ahora no piensan en el futuro, no piensan en consolidar. No, eso es una mentira. Lo que pasa es que los salarios están más bajos que nunca en el valor con comparación con la tierra, y ni que hablar con comparación a la vivienda. Entonces ahí también necesitamos una mano solidaria con dirigentes de esta época que entiendan que ese es un factor que nos está perjudicando, y decir, bueno, vamos a tener que intervenir en la compra de tierra, y tendremos que hacer con Jorge compra de extensiones de tierra y él prestar maquinaria, y bueno, con la compra de tierra empezar a lotear, y después que loteemos, con esos lotes empezar a venderlo de una manera subsidiaria y a largo plazo, para que también las nuevas generaciones puedan tener el lote, puedan tener la tierra, y de esa manera empezar a pensar en construir su vivienda como lo hicieron nuestros padres o como lo hicieron nuestros abuelos, teniendo el lote, después sumándole ladrillo con los créditos baratos del Banco de Córdoba o con los créditos que generamos con las ferreterías y con la ayuda mutua familiar que todos han hecho para construir su casa en todas las épocas y en toda la historia. Y creo que eso es un desafío en conjunto que tenemos que hacer para la adquisición de los lotes. Nosotros estamos planteando en el plan de gobierno alrededor de 30.000 lotes, comprando de esa manera, adquiriendo, trabajando en conjunto con las intendencias, con las instituciones intermedias, entendiendo que tenemos que intervenir ahí si queremos que el acceso al lote sea mucho más ágil y mucho más barato para la nueva generación. Después, dos cuestiones que para mí son esenciales y básicas, que tienen que ver con lo que decía Fran. Planteamos el tema de la incorporación de los jóvenes al mercado abierto del trabajo, y tiene que ver con la educación en el mundo del conocimiento, y tiene que ver, por supuesto, con la inclusión social. Nosotros empezamos siempre por ahí. Fran le dijo, nosotros ha sido un gobierno que nos tocó tomar esta provincia quebrada, una provincia que cerraba escuelas rurales, una provincia que cerraba escuelas técnicas, una provincia que tomó esas decisiones y que nosotros las volvimos justamente para atrás. Nosotros no solo hemos construido más de 500 escuelas, sino que también reabrimos las escuelas rurales, reabrimos las escuelas técnicas, y creemos que la ruta del progreso va por ahí. Pero creemos que ahí no termina todo. Creemos que es necesario nosotros ir por las salitas de tres, sobre todo en los lugares periurbanos. Necesitamos también trabajar en conjunto donde no lo exista, en lo que tiene que ver con las guarderías o salas cunas, como le dicen en algunos lados, de niños de 0 a 3 años.
En muchas localidades existe, en mi localidad existe, pero hay muchísimas localidades donde no existe. Y esto tiene que ver para trabajar, como decía Fran, en reducir la desnutrición infantil y reducir las muertes infantiles. Porque en aquellos lados donde tenemos esas guarderías, nosotros tenemos el control, la alimentación y también el control primario de la salud. Y si un chico no se alimenta bien a esa edad, después es imposible, más allá que hagamos el mejor esfuerzo educativo, que después se introduzca la educación y tenga la posibilidad de desarrollarse. Entonces necesitamos generar eso en conjunto. Estamos planteando abrir casi 600, empezando por los lugares más marginales, por supuesto, y donde tengamos esta problemática, el trabajo en conjunto con los intendentes y las organizaciones intermedias. Ir por las salitas de 3, ir por las salas de 4, ir por la doble jornada, la jornada extendida, como le dicen. Ahí tal vez tendremos que hacer un aporte de infraestructura, porque va a haber que construir más aulas, va a haber que hacer un fuerte aporte en la construcción de aulas y de tecnología, y por una orientación que tenga que ver con incrementar nuestras horas en materia de inglés, y en materia de matemática, y en materia de computación. La extensión de la doble jornada tiene que ver con extender la cantidad de horas, tiene que ver también por entender algo que es vital. Si queremos dar el salto de la revolución industrial a la revolución de conocimiento, necesitamos mejorar nuestro nivel, nuestra calidad educativa, y mejorarla en igualdad. No podemos tener una educación para los chicos que tienen plata y otra educación para los chicos que no la tienen. Y por ende tenemos que hacer un fuerte acompañamiento a la educación pública y privada donde exista, para nivelar la calidad en todos los sentidos. Tenemos que rediscutir nuestras orientaciones. Para eso estamos planteando, ya hay 5 escuelas PROA que tienen que ver con escuelas tecnológicas adaptadas. Ustedes vieron que hablamos de fracaso escolar. Los chicos no fracasan, los que fracasamos somos nosotros. Y por supuesto que si nosotros seguimos dando clases con los sistemas anteriores, con chicos que son totalmente nativos digitales, que ustedes lo verán con sus hijos, cómo están adaptados a la tecnología y cuánto nos cuesta a nosotros, claro, los chicos vienen a 500 por hora y nosotros les damos educación a 100. Y eso nos va a llevar a un trabajo muy fuerte con los docentes actuales, en capacitación, en también, digamos, ir generando nuevos contextos que tengan que ver con un cambio educativo, y también la rediscusión de las orientaciones educativas. Necesitamos redefinir las orientaciones educativas que tengan que ver cada vez más con el perfil productivo y con algo que corta transversalmente todo, que es la programación, que es la informática, que son las nuevas tecnologías. Ese es un desafío que tenemos que hacer y que nosotros, como dirán algunos, no estamos viniendo a decir, construimos 500 escuelas, abrimos las escuelas rurales. No, eso ya lo hicimos, ya es parte de nuestro balance positivo. Nosotros tenemos que saber que tenemos que ir por más, porque el progreso no cansa. Y del otro lado lo que tiene que ser conservar los planes que son derechos. A ver, Fran decía claramente, no me acuerdo bien el número, Fran, creo que dijiste 6.000 boletos educativos, ¿no? Bueno, son 6.000 jóvenes con integralidad educativa. ¿Cuántos de esos jóvenes, si no tuvieran boleto educativo, hoy no estarían estudiando? Porque el costo a veces del viaje a algún polo educativo era la posibilidad de estudiar o no estudiar. Entonces, eso es un derecho adquirido que lo tenemos que sostener. De la misma manera yo planteo los programas como puede ser el primer paso, que ha permitido que más de 100.000 jóvenes ingresen y tengan su primera oportunidad de trabajo. Es más, hace pocos días se acaban de adjudicar 15.000 jóvenes nuevos, también complementando con el Confiamos en Vos, y también sumado a esto la ley del aprendiz. Recién veníamos de una empresa industrial, acá muy importante, la verdad, todo un orgullo, y estábamos hablando de eso. Me dice, el principal problema que tenemos nosotros hoy es la capacitación. Bueno, la ley del aprendiz es una ley aplicada en muchos países, principalmente en Brasil, que permite que muchos de estos jóvenes, que hoy les dicen que ni estudian ni trabajan, los podamos convertir en sí, que sí puedan estudiar, que sí puedan trabajar. Y para hacer eso necesitamos conservar estos programas, pero necesitamos más. No podemos venir a decirle, porque hicimos el PPP o el Confiamos en Vos, quedarnos ahí. No, necesitamos adoptar estas nuevas innovaciones en inclusión social, laboral, como es la ley del aprendiz, que funcionó en otros países, para nosotros ya adoptarla y empezar a trabajar entre lo público y lo privado. Ellos ya están dispuestos. Ya tenemos una empresa acá que dijo, me parece bárbaro y yo me sumo. En lo cual se pueden incorporar jóvenes que tal vez están fuera del sistema educativo a aprender un oficio ya en práctica en una empresa, con docentes que le vayan enseñando, y de esa manera, aprendiendo el oficio, puedan incorporarse ya al mercado pleno. Hablo básicamente de estos programas para hablar de la inseguridad, porque yo sé que en todos lados el primer planteo es la inseguridad. Para mí, la inseguridad la vamos a reducir en la medida también que ampliemos las posibilidades de oportunidades. Por eso empiezo hablando de educación, de incorporación al trabajo, al mercado pleno,
Para mí, si le abrimos a nuestros jóvenes la oportunidad, el futuro, el camino amplio del progreso, y no les cerramos la puerta y los encerramos en el callejón de la marginalidad, que es en el que están muchísimos de ellos, naturalmente, cuando uno no tiene futuro, no tiene expectativa, no tiene esperanza, está en la marginalidad, cree que está jugado en la vida, ya no le importa su propia vida, ¿qué le puede importar la vida de los demás? Si nosotros hacemos que vuelvan al futuro, que vuelvan a tener herramientas de quererse a sí mismos, de empezar a pensar que hay un futuro para sí, para sus familias, por supuesto que van a cuidarse ellos y van a empezar a cuidar también a los demás también. Y creo que eso es el rol del Estado, más allá que de miles de discusión. Por supuesto también sabemos que en el mientras tanto está el orden público, y por eso incorporamos 1.500 policías más, y por eso vamos a llegar a incorporar 5.000 policías en nuestra gestión, que creo que hay que capacitarlos, que creo que hay que darles más tecnificación, porque en el mundo de la capacitación constante nosotros necesitamos una fuerza cada vez más capacitada, cada vez con más incorporación tecnológica, con la incorporación de las cámaras, con la incorporación de todos los niveles tecnológicos actuales, porque los criminales y los delincuentes se actualizan tecnológicamente y nosotros también tenemos que actualizar nuestra fuerza de seguridad. Y también decirles que en ese tema hablar de lo que a mí me parece el principal tema de la Argentina hoy, tal vez de Latinoamérica, en el cual muchos no lo tocan o no lo dicen o no lo hablan. A mí me parece que hay que dejarlo planteado porque es un tema que no respeta ni pueblos grandes ni chicos, que no respeta ni países y que sin lugar a dudas tampoco va a respetar banderías políticas, ni condiciones sociales, ni religiosas. Y que es ponerle nombre y apellido al principal problema que tenemos hoy en Argentina, que es sin lugar a dudas la lucha contra el narcotráfico. Y en esa lucha contra el narcotráfico hoy vienen las discusiones de las campañas nacionales. Nosotros tenemos candidato a presidente, como ustedes saben, y podemos por primera vez poner un cordobés y decirle claramente que José está planteando que nuestras fronteras ya no sean más un colador. Las fronteras argentinas hoy son un gran colador. Aquellos que han tenido posibilidades de viajar se han dado cuenta. No hay radares, no tenemos ley de derribo. Entonces, teniendo estas fronteras, somos la invitación constante para que el narcotráfico ingrese por donde quiera. Y segundo, nosotros en la provincia, el rol activo que tiene que tener nuestra policía y también esta creación de nuevo de innovación, como fue el boleto obrero, como es el boleto educativo, como son los PPP, programas que en su momento sorprendían, después fueron imitados por otros. Me parece que esta toma de postura de hacer la fuerza antinarcóticos, que depende exclusivamente de la Fiscalía y que depende exclusivamente de los fiscales, es un avance en materia de persecución contra el narcotráfico. Y principalmente el concepto que nosotros queremos imponer y queremos que toda la sociedad nos acompañe. Hay un pensamiento, y ustedes lo escucharán en los medios, que es como que hay que perseguir a los grandes, que hay que poner mucha fuerza y decir, bueno, vamos a perseguir a los grandes narcotraficantes. Para nosotros, claro está, hay que perseguir a los grandes, pero también a los chicos. Todo el que vende droga en una sociedad tiene que estar preso. Todo el que vende droga y envenena a nuestros jóvenes, que es nuestro futuro, tiene que estar preso. Y eso me parece que hay que decirlo de esa manera y tener la valentía de que todos tengamos ese concepto para entender que acá el que vende droga en un barrio y el que no está matando a nuestros pibes o envenenando a nuestra sociedad, para mí tiene la misma importancia que un gran narcotraficante. Los dos envenenan, los dos venden droga, para mí tiene que ser la ley común y los dos tienen que estar totalmente presos. Decirles también que en materia de salud, bueno, Fran ya ha expuesto los resultados que estamos teniendo en ese sistema, y también ir trabajando en lo que tiene que ver en los derechos a nuestra ancianidad. Las sociedades están creciendo, nosotros necesitamos darle la mano extensiva. Ahí hay un tema que ustedes saben que es el diferimiento del 82% móvil. Yo lo primero que quiero aclarar es que nosotros somos la garantía en Córdoba, primero de que el 82% móvil sí existe y siga. A ver, yo hoy veo muchos políticos que están militando en otra fuerza y vienen a plantear las grandes soluciones. Que cuando les tocó administrar, ellos bajaron las jubilaciones. Para poner nombre y apellido, Aguad con Mestre, derogaron y sacaron las jubilaciones. Fuimos nosotros los que volvimos el 82% móvil. Hoy son los grandes paladines de la solución porque total no administran. Que tengan que salir las mujeres a pedir por su seguridad, a que no las maltraten más, a que no les peguen y a que no las maten. Y me parece que es un tema de reflexión de toda la sociedad, de toda la Argentina, de todas las escalas sociales,
Y nosotros nos comprometemos también a estructurar una fuerza en la policía especial para atender esta problemática, también en la justicia, justamente abrir un área especial, también entender que se necesita un acompañamiento cuando están estos casos en materia de violencia que tienen que ver con cuando hay que separación conyugal, por estos casos asistir a la mujer por lo menos con un programa para permitir pagar el alquiler al cual pueda ir ella y sus hijos o ella en la separación para justamente poder de esa manera que ella pueda reencaminar su vida. También dotarla de una obra social para atenderse ella y atender a sus hijos, y también facilitarle justamente a través de una promoción a aquellos empleadores que la tomen, nosotros facilitarle ese trámite de alguna manera para ayudar a aquellos que consideren y que ella pueda rehacer su vida con empleo, teniendo la posibilidad de una estabilidad donde ir a vivir con sus hijos en esos casos, y también la posibilidad de tener la obra social. Y por supuesto pedirle a toda la sociedad que reflexionemos, y que es increíble que todavía haya cobardes que le peguen una y otra vez a una mujer, hasta veces hasta llegar a matarla. Esos cobardes también tienen que estar todos presos, y por supuesto entre toda la sociedad cambiar esta costumbre que la verdad me parece una vergüenza nacional que siga ocurriendo. Muchas gracias. Poco. Tiene cuando hablas de lo frutihortícola, cuando hablas estás hablando de economías regionales. Y la verdad que yo creo que hay muchísima economía regional que increíblemente, aún sucediendo esta situación, todavía tienen retenciones. Entonces, la verdad que uno no entiende. Sinceramente, yo soy una nueva generación muy esperanzado con Argentina. Esperanzado con mi ciudad, cuando me tocó administrarla, era una de las más fundidas de Argentina, entendiendo que nosotros tenemos condiciones para crecer, para progresar. Yo creo que sufrimos este país, y lo sufrimos por la inflación, por la falta de política de Estado, por la inseguridad, por la marginalidad, y cada uno de ustedes a lo mejor me podría decir, mira, yo lo sufro por este tema, pero el principal signo de sufrimiento yo creo que es de saber que tenemos un país maravilloso, somos 40 millones de argentinos, con una economía y con una potencialidad en recursos humanos tremenda, porque es un pueblo que no tiene luchas intestinas, es un pueblo pacífico, trabajador, no tenemos casi conflictos religiosos, no tenemos, y somos 40 millones de argentinos, y desde el punto de vista económico tenemos millones de posibilidades, no solo con un pueblo emprendedor, con ciencia y tecnología, que hemos crecido mucho, sino fíjate que se desarrolla el litio. Tenemos minerales de litio en el norte como una de las reservas más importantes de litio. Se desarrolla, ustedes saben que Estados Unidos es uno de los pies más importantes con los cuales se está recuperando y levantando muchísimo gracias al shale oil y al shale gas, digamos, a que evolucionó la tecnología para hacer más barata la producción de ese tipo de pozos petroleros. ¿Qué tenemos nosotros? Una de las reservas, ustedes lo saben, más grande, shale oil y shale gas del mundo. Es más, si querés hablemos de la producción, vamos a tener cosecha récord este año. Es más, producimos alimentos para 400 millones de personas, somos 40, y tenemos tal vez chicos con hambre o ancianos con hambre. Entonces entiendo claramente, y te digo cuando a veces leemos o escuchamos exposiciones internacionales, que el problema de Argentina es más interno que externo. Porque con estas ventajas comparativas, ¿vos cómo le explicás a alguien que tenés problemas de hambre en Argentina? Si producís alimentos para 400 millones de personas y son 40, que no lo estás distribuyendo bien. Entonces, creo que esto que nos está pasando es un problema claro de administración, es un problema claro de liderazgo. Y estoy confiado en que Argentina tiene un montón de balances positivos, y que cuando esto lo podamos resolver y podamos encaminar con liderazgo a largo plazo, con confianza, con acuerdos estratégicos de largo alcance, con una relación con el mundo distinta, sin enfrentamientos, digamos, con sentido común, la Argentina no para de crecer y nosotros vamos a vivir todo mejor. Y tenemos dentro de poco la posibilidad de votar eso, de votar a hombres que sin lugar a dudas puedan rápidamente ir solucionando estos problemas que tenemos, porque en el mundo podemos ocupar un rol muy importante. Ya lo ocupamos desde los alimentos,
lo tenemos que ocupar con innovación, con tecnología, lo tenemos que ocupar desde otros lugares y lo podemos hacer. Y muchos de los temas que tenemos, por ejemplo el déficit energético, que hoy tiene la Argentina, que vos sabés que es uno de los principales problemas que la Argentina tiene, tenemos posibilidad de resolverlo. Ahora bien, el que lo haga, lo necesitamos poner ya en la cancha. Para mí el hombre ideal es José Manuel de la Sota, si me preguntás para presidente. Pero bueno, depende del voto de todos los argentinos. Me imagino que los cordobeses, la vez que tenemos posibilidad de acompañar a un cordobés, lo vamos a estar haciendo. Martín, preguntarte por qué apoyas la candidatura de Jorge. Bueno, para mí Jorge me parece un hombre que ha demostrado ser una gran persona. Ustedes lo conocen mucho más que yo, con toda su trayectoria. Siempre que uno habla con él, en este tiempo, él bien lo dijo, tuvimos una charla, y uno cuando habla con un dirigente y el 70% para mí empieza a hablar de empleo, de educación, de inversión, de cosas que para mí son básicas, porque como yo te digo, vos no podés generar empleo si no tenés condiciones para generar gente sana, joven, integrada y educada en el mundo del conocimiento. Ustedes vayan a cualquier lugar hoy, la integración de la tecnología es básica, y él está hablando continuamente de esos valores, y está hablando continuamente de pensar en el futuro, no en las limitaciones, porque sabe perfectamente que esta sociedad puede mucho más, que solamente hay que incentivarla, plantearle objetivos a largo plazo. Ustedes lo saben perfectamente que esta comunidad es potente, ¿no? Eso no saben o no, y saben que pueden más. Porque cuando yo entré en San Francisco, que estábamos totalmente quebrados, yo sabía que mi ciudad podía mucho más. Y que podíamos ser un polo educativo como hoy lo es, que estudian 8.000 personas, con una población de 67.000. Más del 10% hoy está estudiando en terciario universitario. Que podíamos ser un polo industrial mucho más fuerte y tener uno de los parques industriales, no mejores de Argentina, mejores de Sudamérica. Y podíamos, qué sé yo, habíamos acabado un club que estaba casi en la quiebra y lo llevamos a la B Nacional. Y tiene que ver con el deporte y tiene que ver con la cultura. Y podíamos, porque la cosa está acá. Ustedes no me pueden decir que Pozo de Molle es una ciudad que le falten tantas cosas. Sí faltan líderes que piensen en el futuro, que utilicen lo que tienen acá y que reinviertan. A ver, si invertimos toda la plata que hay acá en armar más industrias para dotar de valor agregado a esa economía que dice él, que a lo mejor salen en grano y que acá le podemos ir dotando valor. Bien lo decía Fran, ¿ustedes creen que es lo mismo cuando tenés grano, invertís en las ponedoras, ponés huevos, haces una planta de secado? Ellos están haciendo una planta de huevo líquido. Pero esa planta de huevo líquido, ¿sabés lo que va a venir después? Una planta de secado, parecía huevo en polvo. ¿Por qué? Porque con el huevo en polvo podés exportar mucho más y ya, digamos, podés hacer un commodity, lo podés guardar y esperar precio. Y después habrá que ver qué hacemos con las cáscaras de huevo. Y así sucesivamente. Y después a lo mejor a alguien se le ocurre dotarle de un valor más. ¿Sabés lo que fue ese proceso de integración? De que uno hacía granos y los granos iban en camión al puerto y después se le ocurrió a uno poner varias ponedoras y después de la ponedora con los huevos hacer una planta de líquido y después de esa planta de líquido hacer una planta de secado. Bueno, trabajo. Cada proceso que vos dotaste más se llama la revolución de la industrialización del agro. Nosotros tenemos que entender que tenemos que ir para ahí. Esa es nuestra principal virtud. Nosotros en el interior del interior vamos a crecer por ahí. Vamos a crecer dotando de más valor agregado a nuestra industria regional. Y ahí hay innovación. ¿Qué vamos a hacer con las cáscaras de huevo? ¿Qué vamos a hacer después con cada una de las presas? ¿Cómo le vamos a ir dotando mayor valor agregado? Porque innovar se innova en procesos y en productos. No crean que cuando hablamos de innovación hablamos solo de informática, de programación, de tecnología. Eso es elemental. Porque vinculen todos los procesos. Sino que también innovar es si a esa industria que fuimos mañana desarrolla un nuevo producto. ¿Se entiende? Aún vinculado al agro para hacer un proceso mucho más rápido y efectivo. Ese es el crecimiento. Ustedes tienen acá una cooperativa agropecuaria con un poder económico impresionante. Bueno, ¿cuántos procesos industriales más puede hacer? Pero para eso necesita un líder que también trabaje en ese sentido y vaya generando condiciones cada vez más para que los emprendedores tengan mejores oportunidades. Porque son los emprendedores los que hacen grandes las empresas. Y son los que hacen grandes las ciudades. Y son los que generan trabajo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros desde la función pública? Allanar camino.
allanar camino. ¿Pueden o no pueden? Digamos, seamos sinceros. ¿Pueden o no pueden? Mirá lo que hicieron acá con las instituciones. ¿Vos crees que muchas localidades cuentan con una institución como esta, un auditorio así, un hotel, que hizo el centro comercial? Bueno, el rol de las instituciones, trabajando con los intendentes y los líderes, y trabajando con las empresas locales, es crecer y desarrollarse. Y después seguramente van a venir a invertir gente de afuera. Ahora, ¿cuánta inversión de adentro nosotros podemos hacer? Pero ahí viene lo que dice el señor, o lo que digo yo. Plazo a largo plazo. A ver, ¿se acuerdan lo que pasó con los biocombustibles? Una experiencia espectacular. Es decir, dotar de valor agregado a nuestros granos. Se pone en una planta de biocombustible. ¿Sabe lo que sería cada uno de nosotros con planta de biocombustible? Que aparte ese biocombustible lo puedas usar para las maquinarias, con lo cual bajarías también parte de tu costo. Con lo cual cuando haces una planta de biocombustible subís un desarrollo industrial, producís, te genera derivados. Ustedes saben, la burranda. ¿Qué hace con la burranda? Bueno, volvemos al mismo proceso que expliqué antes, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasó? Se dijo, bueno, vamos a poner esta ley, lo vamos a hacer así hasta tal tiempo, sería un plan nacional. Fue espectacular lo que hizo el gobierno nacional. Bárbaro. ¿Qué hizo ahora? Le cambió el precio. ¿Sabe lo que pasó desde que cambió el precio? No se hizo más ninguna planta en todo el mundo. Entonces, si yo digo que esta política la voy a sostener por tantos años, voy a hacer una política de incentivo para esa actividad, la tengo que sostener. Ahora, si yo te cambio a vos el arco todos los años, no vienen inversiones. Y esas inversiones, ¿saben de quién salían? De los mismos productores, que es muchas veces pasar los productores a industriales. Ahora, ¿cómo te va a pasar hoy? Como dice el señor, si haces tal cosa y no sabes si te la dejan exportar, si las economías regionales cuando sufren el problema no le dan una mano. Nosotros vamos generando dentro de lo subprovincial todo lo que podemos. Damos crédito, cuando vino la inundación le hemos dado las posibilidades en las zonas afectadas, se eliminan los impuestos, pero somos un esquema subnacional. En un país unitario, principalmente como es este, porque es federal en los papeles, necesitamos sí o sí que estas cosas tienen que ver con la política nacional. Entonces, creo que estamos a un año del cambio. Bueno, hay que votar. Y si vos me decías a mí, tenemos la posibilidad histórica de poner un presidente cordobés, yo no entiendo cómo acá, la vez que tenemos la posibilidad de poner uno nuestro, del barrio, vamos a ir a votar otro de otra ciudad. ¿Vos creés que cualquier otro presidente conoce José Luis? Tiene un conocimiento claro de San Francisco. Son de afuera. Entonces vos mirás, y bueno, pues para ser presidente no te... Bueno, pero la vez que tenés posibilidad de poner uno de Córdoba, no vemos tanta vuelta.